Contratar personas para tu equipo está siendo un caos, no me sorprende. El 75% de los emprendedores cometemos errores fatales al reclutar para nuestro equipo. Soy Luis Chacón y este es mi canal de bordado industrial y personalización textil. Hoy voy a compartir contigo los secretos de los empresarios más exitosos para contratar eficazmente. Y al final te voy a revelar un truco que te garantizará el éxito en tus contrataciones. Vamos allá. El primer paso es utilizar algoritmos de evaluación. Algo que hacen todas las compañías grandes, pero que nosotros, las empresas pequeñas, no utilizamos. A pesar de que no es costoso y que realmente da una enorme ventaja para poder hacer un primer filtro o una primera criba. Y además para poder hacer o conformar un grupo de preguntas para cuando se haga la entrevista personal. Según un estudio en colaboración del MIT con la Universidad de Stanford, los algoritmos son un 21% más eficaces para evaluar aspectos claves como la resiliencia, la empatía, la motivación, el pensamiento crítico de postulantes o de candidatos. De allí la importancia de que lo apliquemos como una primera fase, una primera etapa en nuestro proceso de evaluación y selección de personal. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo accedemos a este servicio? Hay plataformas. A través de estas plataformas puedes acceder a los tests. Estas plataformas, las más famosas o las más conocidas, son Gorilla, Mercer, Hardview, eSkills, que te permiten estos tests. Los tests que ofrecen estas plataformas te permiten evaluar aspectos de los candidatos o postulantes, tales como el grado de motivación que tienen, es decir, cómo encajan o se adaptan al puesto de trabajo. Analizan también la adaptación al equipo de trabajo, razonamiento, hacen test de razonamiento y lógica, de gestión de tiempos y también, fundamentalmente, que es el más importante, evalúan hasta qué punto el candidato es afín a la cultura y a los valores de la empresa. Este es el aspecto clave en el que tenemos que incidir. Estos test de afinidad cultural y alineación con los valores de la empresa, decimos que son clave porque lo que hacen es comparar a los postulantes o candidatos con nuestro ADN empresarial. Es fundamental contratar gente que esté alineada con la cultura y los valores de la empresa para poder conformar un equipo bien cohesionado. Imagina, por ejemplo, que queremos contratar a Messi para nuestro equipo de rugby. Por más talentoso que él sea, no va a encajar en nuestras reglas de juego. Y con tu empresa pasa exactamente lo mismo. Si tú contratas gente que no es afín a la cultura y a los valores de la empresa, acabarás contratando personas brillantes que van a destrozar tu ambiente laboral o tu atmósfera de trabajo. Vas a tener conflictos diarios por choque de valores y vas a tener una elevada rotación de personal. Según Gallup, el 33% de los empleados dejan la empresa en el primer año precisamente por no comulgar con la cultura y los valores de la empresa. Cuando digo que si contratas gente que no encaja con tu cultura empresarial, podrías llegar a contratar a gente brillante que te destruya la atmósfera laboral, me refiero, por ejemplo, a que contrates a alguien a quien le hace feliz los logros personales frente a los valores de tu empresa, que a lo mejor es intentar conseguir permanentemente logros colectivos, logros de equipo, logros grupales. O puede ser una persona, por ejemplo, reacia al sentimiento o al sentido de pertenencia o al sentido de trabajo en equipo. ¿Esto está mal o bien? No. Esto cada uno es como es. Simplemente que una persona que esté alineada a los valores de tu equipo de trabajo, evidentemente va a funcionar mejor. En el otro caso, que te decía que podías tener conflictos diarios por choque de valores, por ejemplo, si contratas a una persona que está
orientada al cliente, vale, pues tu equipo puede estar orientado al cliente y es correcto, pero puede ser una persona que esté orientada al trabajo y no orientada al cliente, entonces ahí hay un choque, ¿no? O, por ejemplo, una persona orientada a procesos versus una persona orientada a la innovación, ¿sí? Todos esos son aspectos o comportamientos que son muy diferentes y que evidentemente van a tener un resultado distinto respecto de la cohesión del equipo. Como segundo paso tenemos la entrevista personal. La entrevista personal sí que la hacemos la pequeña empresa, casi todo el mundo lo hace. Lo que pasa es que no lo hacemos lo suficientemente bien. Hay que hacerlo con profesionalidad y evitando improvisaciones. Para ello lo que tenemos que hacer es, por un lado vamos a tener, juntarnos con preguntas, ¿no? Para poder evaluar al candidato en la entrevista. Una gran cantidad de preguntas nos van a venir dadas ya por el propio algoritmo, porque el algoritmo al hacer los tests, cuando los acaba, sugiere las preguntas a hacerle al candidato en la entrevista. Pero por otro lado, nosotros mismos podemos preparar, en función de los resultados que haya tenido los tests, podemos preparar preguntas para profundizar en aquellos aspectos que no le hayan salido tan bien al postulante, o para aclarar si tenemos dudas, ¿no? Respecto al perfil del candidato. Por ejemplo, si no le hubiera salido bien gestión de conflictos, podemos preguntarle si ha tenido algún conflicto laboral alguna vez y cómo lo solucionó. Y en ese caso indagar respecto de cuáles son sus cualidades para afrontar este tipo de situaciones. Si no le ha dado bien los test de gestión de tiempo, podemos proponerle que nos una serie de tareas urgentes. Le decimos, estas son 5 tareas urgentes, ordénala por orden de prioridad, y de esa manera analizamos hasta qué punto el test le dio mal, o porque estaba nervioso, porque no tuvo tiempo. O sea, podemos comprobar efectivamente y de una manera más profunda la capacidad del postulante. El paso 3 de este proceso que os vengo comentando de evaluación y selección de personal sería la decisión final, o sea, por cuál de todos los postulantes o candidatos decidimos optar. Y aquí la decisión combina 3 factores. Por un lado, primero, los resultados de los tests. Fundamentalmente, hacer hincapié en los resultados de los tests de afinidad cultural, vuelvo a insistir con esto, de afinidad cultural y de alineación con los valores de la empresa. En segundo lugar, los resultados de la entrevista personal, ¿no? Que aquí está la intuición que hemos tenido en la entrevista personal, cómo nos ha resultado el candidato y qué tan coherentes han sido sus respuestas respecto de los tests. Y en tercer lugar, podríamos reafirmar, si tenemos dudas respecto a algún candidato, podríamos hacer test post entrevista, como por ejemplo hacer test de roles de liderazgo o de rasgos de personalidad. Por ejemplo, está el test DISC de roles de liderazgo o el Big Five de rasgo de personalidad. Y de esa manera profundizar un poquito más y quitarnos dudas si nos ha quedado alguna duda cuando hicimos la entrevista personal. Truco final. El candidato ideal es tu clon cultural más tu complemento profesional. ¿Qué quiero decir? Tu clon cultural porque tú eres el estándar de la empresa. Son tus valores los valores de la empresa. Y tu complemento profesional porque tienes que tratar de buscar gente con habilidades o seleccionar definitivamente personas con habilidades y recursos que tú no tengas, con habilidades y recursos que a ti te falten. En el caso que tengas dudas entre 2 candidatos o postulantes, decídete por el que haya tenido mejores resultados en los test de afinidad cultural y de alineación con los valores de la empresa. Si estás en los comienzos de tu empresa, otro truco sería selecciona
a la gente pensando más en su corazón que en su cabeza y que en los conocimientos que trae. No pienses tanto en las habilidades técnicas que el candidato tiene, enfócate más en si va a ser una persona que se va a cohesionar a tu equipo, que va a trabajar, que va a empujar, que te va a acompañar. Ya para habilidades técnicas y para dotes profesionales estás tú, y para transmitirle tus conocimientos al candidato. Al final me quedó un vídeo un poco teórico, pero yo considero que es muy importante, porque saber contratar en una empresa de bordado industrial es fundamental. Sabemos perfectamente, todos los que nos dedicamos a esto, que el equipo de trabajo es la base del éxito de una empresa de este tipo. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos por hacer bien nuestro trabajo a la hora de evaluar y seleccionar a la gente que va a integrar el equipo. Tú piensa, ¿quieres un equipo que reme en favor de los valores y de la visión de tu empresa, o vas a soportar un equipo que esté saboteando permanentemente cada avance que vas consiguiendo? Esto es crucial, es muy importante. Intentemos trabajar con esos 3 pasos que he comentado, que son los pasos que utilizan las grandes compañías, y de esa manera consiguen hacer contrataciones eficientes. De lo contrario, vas a seguir escogiendo los integrantes de tu equipo de trabajo con la bola de cristal, como si fueras un adivino, y eso no es lo óptimo. Pues amigos, si os ha gustado el contenido del vídeo, os ha parecido útil, por favor darle like, compartirlo y suscribiros para más contenidos como estos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.